Capítulo 5. El sexo y las tradiciones esotéricas del mundo. Las religiones casi siempre han intentado controlar los hábitos sexuales de sus seguidores. Su éxito parece oscilar entre los ciclos de sometimiento y de rebeldía. Pero yo pronosticaría que al fin han fracasado porque para la mayoría de la gente la experiencia del sexo es más potente que su experiencia de la religión. Como impulso biológico, el instinto sexual permea de un modo tan completo nuestros actos y deseos que ninguna creencia puede detenerlo fácilmente, por dogmática que sea. De ahí proviene ese adagio antiguo que dice que la prostitución es la profesión más vieja del mundo. En mis viajes he observado que la prostitución parece florecer al lado de las más fanáticas comunidades religiosas. El sexo es como un balón hinchable que flota sobre la superficie de una laguna. Cuanto más se le hunde dentro del agua, con más fuerza vuelve a salir. Si se pierde el control del balón solo durante una fracción de segundo, saldrá disparado fuera del agua sin poder atraparlo. El intento que hacen las religiones de dictar públicamente la moralidad sexual es en realidad un vestigio de una época antigua y menos material en la que la experiencia era más intensa que los placeres carnales del sexo. Los fundadores de las primeras religiones, entonces conocidos como escuela del misterio o cultos de la fertilidad, aceptaban el papel de la sexualidad dentro del desarrollo de la espiritualidad, lo que explica que sus prácticas y ritos tuviesen experiencias tan poderosas para los conversos. Muchos dirigentes espirituales, ya sean católicos, judíos, hindúes, etc., han olvidado el vínculo que existía en sus ritos religiosos con la fuerza sexual y la espiritualidad. Los ritos de circuncisión, las fiestas de fertilidad que se celebraban en primavera y las ceremonias de comunión son todos ellos reminiscencias de una época en que lo esotérico y el significado oculto de la sexualidad se aceptaban y se incorporaban dentro de la religión. La tarea que corresponde al hombre de este siglo es la de eliminar las capas que envuelven sus creencias religiosas externas o exotéricas y liberar su mente para experimentar el núcleo extático de su existencia en su cuerpo. Después, el ritual externo y las creencias de las viejas religiones desaparecerán o tomarán un nuevo profundo significado. Al aceptar el sexo como sagrado, el papel de la religión volverá a cobrar vitalidad en la sociedad y se hará más significativo en las relaciones personales ordinarias. El taoísmo se diferencia de las principales religiones en que es una filosofía espiritual y no una religión organizada con un grupo de creyentes que obedecen a escrituras sagradas. La fe en Dios o en el Tao no es suficiente para el taoísta. La devoción a la armonía suprema debe ir acompañada del conocimiento de sí mismo que se obtiene cultivando la propia energía. En un sentido, un taoísta debe cultivar su alma a fin de obtener el conocimiento absoluto de ella. Todo ser humano posee en su interior la misma semilla, pero a menos que ésta sea adecuadamente nutrida, su portador jamás verá su fruto. El mundo divino que hay dentro del hombre es una copia exacta del mundo natural, lo mismo que un niño nunca conocerá su propio yo hasta que no alcance la edad adulta. También el hombre ha de cultivar hasta llegar a la madurez la energía espiritual sutil si desea gozar y participar de la plenitud del Tao. Existieron algunos cultos populares con sacerdotes taoístas que surgieron para competir con la llegada del budismo a China. Pero yo aquí solo me refiero a las enseñanzas esotéricas originales de los maestros taoístas. Estos taoístas son famosos por permitir el uso del sexo en sus sendas espirituales. Hubo muchas sectas taoístas que tuvieron origen en las 5 montañas sagradas de China y cada una de ellas resaltaba aspectos diferentes del cultivo Qi en su desarrollo espiritual. Unas cuantas sectas
Enseñaban el camino del cultivo en solitario, que utiliza el principio taoísta de unir las energías sutiles, masculina y femenina, dentro del cuerpo, pero prohíbe estrictamente la relación sexual, catalogándola de innecesaria o demasiado arriesgada. La práctica del cultivo dual fue ampliamente aceptada por la mayoría de los taoístas por sus virtudes higiénicas y espirituales. Incluso en estas escuelas, el peligro de crear fuertes lazos con la pareja se reconocía como un posible obstáculo para aquellos que aspirasen seriamente a la inmortalidad y a gozar de la unión absoluta con el Tao. Este vínculo sexual nunca fue considerado pecaminoso y no se fomentó ningún sentido de culpabilidad como ocurre en la tradición cristiana. Llegar a unirse sexualmente con la pareja solo significa que el aspirante yogi podrá experimentar solo la unión de un hombre y una mujer en esta vida en vez de la gran unión del cielo y de la tierra. Ello no quiere decir que la pareja esté condenada, porque esa unión podrá ser un alto logro para ellos. Las religiones cristianas poseen una sólida tradición del matrimonio sagrado, pero la política eclesiástica, la mayoría de los sacerdotes temerosos o celosos de la mujer terrenal oscurecieron la energía yin. Llevó al mundo cristiano a periodos de odio hacia la mujer y caza de brujas que alternaron con cultos de adoración a la mujer con la Virgen María. China, cuya cultura estuvo moldeada por una mezcla de taoísmo y confucianismo, estuvo a salvo de este círculo vicioso. La energía yin del universo, personificada por una mujer, fue considerada como necesaria para su funcionamiento y para el bienestar del hombre. Ni siquiera cuando las enseñanzas taoístas originales sobre el perfecto equilibrio entre el yin y el yang entraron en periodos de declive tras el reinado Manchú del siglo VIII a.C., las mujeres no fueron sometidas a los mismos abusos que tuvieron lugar en otras culturas. La sociedad china se hizo cada vez más paternalista y las mujeres fueron consideradas como una especie de propiedad del macho, pero al menos el sentimiento cultural general favorecía tratar con respeto a la hembra en propiedad. Muchos de los manuales taoístas sobre el sexo que sobreviven hoy proceden de este periodo y están algo desproporcionados al recomendar a los aristócratas que los leían el modo de obtener energía curativa yin de la mujer. Estos manuales ignoran por completo cómo el hombre puede ayudar a curar a la mujer con su poderosa energía yang. Aconsejan acertadamente a los hombres conservar su semilla al mismo tiempo que les sugieren hacer el amor hasta con 12 concubinas en una sola noche. Los manuales son verdaderos textos médicos, con una actitud clínica muy segura hacia el sexo que lo trata solo como un medio para armonizar la salud del individuo. Aunque estos manuales no logran resaltar el camino supremo o enseñar prácticas de meditación para intercambiar energía con las mujeres, reflejan la base esotérica de las enseñanzas taoístas que afirman que el sexo, cuando se practica adecuadamente, puede incorporarse a la vida diaria con unos extraordinarios beneficios para la salud. Es posible que los taoístas tengan una de las tradiciones esotéricas más antiguas del mundo para cultivar la energía sexual, pero con seguridad no eran los únicos. La idea de transformar la energía sexual con propósitos espirituales es bien conocida en todas las tradiciones esotéricas del mundo, en Oriente y en Occidente, y si bien, por lo general, se han mantenido en el más profundo secreto, ya sea en Egipto, India, Tíbet o Europa, la información revelada al público no pasó normalmente de un nivel vago, abstracto, teórico y teológico. Un método práctico para conservar y transformar la energía sexual en el cuerpo nunca le fue enseñado al público. El mejor lugar para empezar una breve investigación histórica de este campo es con Theophrastus Bombastus Paracelsus, el famoso físico y extraordinario alquimista del siglo XVI. Las credenciales de Paracelso como médico científico son impecables.
Hace más de 400 años descubrió que el mercurio curaba la sífilis. Sin embargo, llegó a la misma conclusión que los maestros taoístas de lo que se conocía como alquimia sexual. La aparentemente mágica, pero completamente natural, transformación de la semilla sexual. Paracelso experimentó el fuego seminal con tanto realismo como lo siente una persona cuando se quema la mano en un horno caliente, considerando los elementos que componían la sustancia, y escribió: todos los órganos del sistema humano y todos sus poderes y actividades contribuyen de igual modo a la formación del semen. El semen es, por así decir, la esencia del cuerpo humano que mantiene todos los órganos de este último en un estado ideal. La afirmación es sorprendentemente similar a la descripción que hace el taoísta de Jing Qi, o esencia sexual. El cultivo taoísta también destaca el equilibrio de las energías sutiles de cada órgano, que después el individuo funde en un solo espíritu supremo. Paracelso distingue entre el fluido espérmico y el aura seminal, que es la luz o la energía del esperma. Los científicos de hoy tal vez llamarían al aura la energía biofísica del fluido seminal. Paracelso afirmaba que la energía podía ser destilada del fluido físico. Esta emanación o separación tiene lugar mediante una especie de digestión y por medio de un calor interior que durante el periodo de virilidad puede producirse en el hombre por la proximidad de una mujer, mediante sus pensamientos en ella o por su contacto con ella, de la misma manera que puede hacerse arder un trozo de leña expuesto a los rayos concentrados del sol. Esta afirmación, rudamente traducida al lenguaje moderno, significa que el contacto con una mujer atractiva puede estimular la producción de energía biofísica de alta calidad. Los alquimistas taoístas advirtieron 1000 años antes que Paracelso los métodos prácticos para retener estas valiosas energías a fin de obtener beneficio de ellas. Si volvemos del alquimista del Renacimiento a un gran experto británico en la práctica tántrica hindú, Sir John Goodruff, descubrimos los mismos principios. En su obra clásica The Serpent Power, Sir John habla llanamente a quienes saben oír. La fuerza de los últimos centros sexuales, si se dirige hacia arriba, aumenta extraordinariamente todas las funciones físicas y mentales. Él reconoce que la mente, la respiración y la función sexual están interrelacionadas. El propósito espiritual del yogi es transportar su semilla hacia lo alto. Esta semilla libera las energías pránicas, también conocida como la fuerza kundalini, que asciende por la columna hacia los chakras superiores o centros de la función espiritual. Otro gran experto espiritual moderno, sintonizado con la fuerza que encierra el semen, es Gurdjieff. Según este maestro, ciertas personas entendieron que, por medio de las sustancias exiohari o esperma formado en ellas, era posible perfeccionarse a uno mismo. Añade que esta autoperfección podría probablemente realizarse por sí sola, absteniéndose de la eyección de manera acostumbrada de estas sustancias formadas en ellas llamada esperma. Gurdjieff mantiene que normalmente esta autoperfección no puede alcanzarse solo reteniendo el semen, sino que requiere una técnica que libere las energías de la semilla. Está totalmente de acuerdo con Paracelso y los taoístas en este punto. Sin excepción, los expertos en el tema de lo oculto conocen el poder seminal y que esa sustancia debe almacenarse y transformarse para conseguir un alto desarrollo. El distinguido mago Kenneth Grant escribe: por eso la función del semen en los tantras consiste en desarrollar el cuerpo de luz, el cuerpo astral, el cuerpo interno del hombre. A medida que el fluido vital se acumula en los testículos, es consumido por el calor de la serpiente de fuego, y los vapores sutiles o perfumes de este semen transformado sirven para fortalecer el cuerpo interior.
La mayoría de los expertos coinciden en la necesidad de acumular fluido seminal y transformarlo mediante la aplicación de calor interno. En la práctica china nos referimos a ello como hervir el fluido seminal para obtener su vapor. El primer paso para liberar esta inmensa vitalidad es la conservación del semen en el acto sexual. El moderno maestro espiritual americano Da-Fri John también resalta la necesidad de conservar la fuerza seminal. Debemos hallar el modo de disfrutar de las relaciones íntimas sexuales por el que la vida no se nos pierda. No derramemos la vida a fin de obtener placer y nos amemos uno al otro completamente felices y libres en nuestra vida juntos. La pérdida de la vida a la que Da-Fri John se refiere es la eyaculación. Él considera el uso adecuado de la fuerza sexual sin eyaculación y un verdadero sentimiento de amor entre los cónyuges como la clave para la evolución del ser humano. Resalta la importancia del amor por su ayuda a la transmutación espontánea de la semilla hacia sus centros supremos de divinidad. En esto está completamente de acuerdo con los demás maestros espirituales. Alquimistas, yogis, magos y místicos coinciden unánimemente sobre este punto fundamental. Otro punto de vista sobre la semilla vital se encuentra en las obras de un eminente cabalista y poeta, Carlos Suárez. La tradición cabalística esotérica tuvo su origen en el antiguo Egipto. Suárez destaca que el desarrollo de la voluntad de retener la semilla es idéntico al desarrollo de su verdadero yo. El hombre dotado de su yo, el cual, aunque estático por naturaleza, protege la semilla viviente, debe luchar contra el movimiento sexual centrífugo que tiende a conducirle al abismo de la hembra y vencerlo. En vez de ser arrastrado, su mente poseerá el control. Suárez alude aquí al papel degenerativo que juega la mujer atrayendo inconscientemente la semilla a que salga fuera del hombre. Ella se aprovecha muy levemente de su gran pérdida, pues normalmente ella no tiene habilidades yógicas para absorberla. La mujer es un pozo sin fondo para el hombre, quien incesantemente le da su semilla. Si bien ella puede tratar de compensar esta pérdida con su energía y amor femeninos, casi inagotables. Podríamos ampliar este capítulo e incluir en él por entero todo lo que se ha escrito sobre iniciación. Hay numerosas obras escritas por maestros que han sentido los poderes del semen transmutado por el calor vital. Cuando Moisés estuvo vagando por el desierto durante 40 años, él habla en la Biblia de su experiencia con una serpiente de fuego. Dado que la Biblia también afirma que Moisés fue adiestrado por los egipcios en todos sus misterios, parece probable que este fuego se refiera a la transformación ascendente de sus energías psíquicas. La experiencia corporal del mundo sutil es el criterio final para estos aspectos. La diferencia entre taoísmo y tantra. Los principios del Tantra, procedentes de la India y del Tíbet, han sido bien acogidos en Occidente en los últimos años, sobre todo por investigadores interesados en integrar sus impulsos sexuales a su crecimiento espiritual. Los principios en que se funda el Tantra son casi idénticos a los del taoísmo. Ambos buscan reconciliar las dualidades opuestas de la vida simbolizados por el macho y la hembra, y ambos aceptan cualquier momento o experiencia de la vida como punto de partida para el crecimiento espiritual y como punto final penetrar la verdad. Kate Dowman, erudito occidental y practicante del budismo tántrico tibetano, lo expresó sucintamente. Privemos al yoga tántrico de su terminología arcana y descubriremos una simple técnica de meditación. Estimulad el deseo y usadlo después como el objeto de meditación y se convierte en conciencia, un campo de vacío y de puro placer. Un taoísta estaría de acuerdo, tan solo lo diría de otra forma. Dentro de cada momento hay solo vacío de yin recibiendo la plenitud de yang. Este es el eterno matrimonio del hombre y la mujer, del espíritu y la materia, del cielo
y la tierra. El camino del Tao y del Tantra difieren principalmente en su lenguaje y en los métodos yógicos prácticos enseñados para conseguir la misma unión de la mente, cuerpo y espíritu. Ambos aceptan plenamente el dominio de la sexualidad, no sólo como medio legítimo, sino, además, necesario para alcanzar la más alta iluminación posible en el cuerpo. Douman describe la importancia del semen en el camino tántrico interno. El semen refinado en el centro del corazón permea el cuerpo como conciencia. La pérdida de semen, cualquiera sea el medio, acorta la vida y produce palidez en el cutis. En Anu Yoga, yoga de realización o yoga kundalini, la pérdida de semen se compara con el asesinato de Buda. Después de la iniciación, la intensidad del deseo sexual para ser el bodhicitta, esencia seminal, asciende al nervio medio de la columna. El deseo no solo está viciado por el orgasmo, sino que la misma voluntad de iluminación se pierde temporalmente. Esto coincide perfectamente con el punto de vista taoísta sobre la retención del semen y su transferencia hacia arriba. La diferencia consiste en que los taoístas no personifican las energías sutiles con un panteón de seres divinos. Por eso yo diría que el Tantra es para quienes están fascinados por los arquetipos religiosos de los tántricos o se sienten atraídos por ellos, los dioses y diosas, los bodhisattvas y demonios, y por sus secretos y complicados rituales, iniciaciones e invocaciones que utilizan mantra. Si tienes la paciencia de seguir un camino riguroso propuesto por un lama o un gurú que comprenda la verdadera práctica esotérica y no sea meramente un adorador de la fe, deberías al fin lograrlo con él. Yo mismo fui educado cerca de un templo budista en Tailandia y viví con los monjes desde muy temprana edad. Más tarde llegué a la conclusión de que los rituales externos no eran tan eficaces como los métodos internos del cultivo que aprendí con mis profesores taoístas. Estos rituales son mezcla de la cultura esotérica y local. Muchos occidentales pueden no responder profundamente a las arcaicas imágenes de las deidades religiosas o confundirse con los diferentes estados mentales que han de invocarse, porque las descripciones tradicionales de estos estados mentales no son fáciles de traducir del sánscrito o del tibetano al inglés. Desde luego, la aceptación del taoísmo aquí en Occidente ha sido retrasada por la dificultad de traducir la filosofía taoísta del chino al inglés. Pero las imágenes arquetípicas taoístas, principalmente las imágenes de la naturaleza, pero incluyendo el símbolo del yin y el yang, se convirtieron en arquetipos globalmente aceptados mucho tiempo antes de que yo mismo y otros empezásemos a difundir la enseñanza de las prácticas esotéricas. Los chinos representan un cuarto de la población mundial y en nuestra civilización lleva 5.000 años errante. Por eso nuestros modelos básicos de enseñanza ya son muy conocidos en todo el mundo. Quizás sea más importante el hecho de que las prácticas yógicas esotéricas de los taoístas no se enterraron en los rituales ni se perdieron en las mutaciones sufridas por las doctrinas religiosas. Se mantuvieron en secreto y fueron transmitidas por vía oral durante muchos miles de años. Y, cuando finalmente se escribieron a principios del segundo siglo antes de Cristo, fueron disfrazadas con poesía arcana para evitar que el no iniciado o la persona carente de virtud pudiera aprender las prácticas de meditación. Pero gran parte de este conocimiento esotérico fue conservado y más desarrollado por acupuntores y herbolarios taoístas, lo que ayudó a que las enseñanzas místicas continuaran siendo prácticas y estuvieran basadas en la utilización de la energía qi para curar las funciones corporales. Otro ejemplo de ello es el arte taoísta del Tai Chi Chuan, una forma maravillosamente polifacetizada que al mismo tiempo es un medio de defensa personal,
una alegre danza, una meditación metafísica sobre yin y yang, un ejercicio físico curativo y una invocación ritual de las energías cardinales que cualquiera pueda experimentar observando la actuación de un maestro. Las verdaderas prácticas taoístas son tan sencillas de comprender como el sol y la luna, pues los maestros taoístas utilizaban los elementos naturales del universo como profesor. Ellos observaban cómo vivían y morían las plantas y los animales, cómo el tiempo atmosférico tenía su propio metabolismo y cómo sus energías sutiles, las de los observadores, variaban con las estaciones, la inclinación de la Tierra hacia el Sol y las estrellas y las fases de la Luna. Antes incluso de que el lenguaje fuese inventado, los sabios observaron el equilibrio de las fuerzas naturales y descubrieron la misma armonía dentro de ellos. La vida es simple y natural si la conservas así. No hace falta extrañas imágenes culturales o conceptos religiosos para decorar la visión natural y original del Tao como naturaleza armoniosa. Cualquiera que esté familiarizado con las propiedades del agua, el fuego, el metal, la tierra y la madera, los principales elementos, y que haya vivido las 4 estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno, es candidato para iniciar las prácticas esotéricas. Por ejemplo, para equilibrar la relación sexual, se necesita básicamente saber que la mujer es agua y tiene el poder de regular al hombre, que es fuego. A un nivel más profundo descubrirías que el hombre tiene fuego y agua en su cuerpo y puede alcanzar un equilibrio interno perfecto, armonizando su fuego, mente pensante, con su propia agua, fluido espérmico o aguas sexuales. Es fácil identificarse con los símbolos de agua y de fuego, a veces expresados como yin y yang, y trabajar con ellos cuando te han facilitado los pormenores necesarios, como conservar dentro tu semilla, cómo trasladar tu energía por canales psíquicos e intercambiarla con la mujer, etc. Desde luego, la experiencia de los niveles más sutiles de la energía Qi precisa tiempo y cultivo de la pureza física y mental. Por eso, la práctica del Tai Chi, Chi Kung, la meditación y la observación de una vida virtuosa harán que adquieras lucidez más deprisa y favorezcas así las prácticas sexuales. Carezza y el coitus reservatus. Existen otros métodos de relación sexual que no deben confundirse con la práctica taoísta. El más conocido es el sencillo acto del coitus reservatus, que consiste en hacer el amor sin experimentar el orgasmo. Si bien éste conserva la valiosa semilla masculina, no enseña, sin embargo, el modo de hacer circular la energía sexual hacia arriba o almacenarla en los centros superiores del cuerpo para que pueda ser intercambiada con la mujer o darle otro uso creativo. El coitus reservatus también puede crear una fuerte presión en la glándula prostática y conducir finalmente a una disfunción de la misma, pues la tensión orgásmica en la próstata no se libera hacia adentro, como ocurre en la práctica sexual taoísta, o hacia afuera a través de la eyaculación. Recomiendo específicamente que se evite el coitus reservatus por esta razón. Se produce demasiado calor en la zona genital sin tener medio alguno de enfriarlo. Carezza es una técnica sexual cuyo origen, según dicen, se encuentra en Persia. Consiste en largos periodos de relación sexual pasiva, yaciendo inmóvil durante media hora o más mientras se espera que aparezcan las energías masculina y femenina. El método taoísta se diferencia en que estimula tanto la movilidad del amor físico que la pareja puede operar sin orgasmo genital. Este aspecto dinámico del sexo normalmente es importante para los occidentales que han sido educados según el modelo romántico del amor apasionado. Para un taoísta, el movimiento es vida, bien en el cuerpo físico o en la energía sutil, y debe gozarse por completo por la buena salud que proporciona. Carezza tampoco proporciona un método para transformar la energía sexual ascendente en un trascendental orgasmo interno
y se conforma con aumentar y prolongar el placer físico. Originalmente fue creado con el propósito de ayudar a los reyes a soportar una larga noche amorosa en compañía de su harén. Después se hizo popular en América, en la colonia utópica Oneida, en 1866, a modo de sistema anticonceptivo obligatorio. Desde luego, es una mejora sobre la práctica sexual apresurada, pero en definitiva carece de verdadero interés.